Un cordial saludo. En este espacio vamos a socializar la actividad número 3 entre los modelos curriculares y la flexibilidad curricular del módulo Diversidad y Flexibilidad Curricular, dirigido por el doctor Pedro Antonio Vela y realizado por las maestrantes Joana Elena Díaz Marín, Ivonne Santos Ríos, Gladys Suárez Contreras, Katy María Flores Salgado, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, del programa de maestría en educación. En esta oportunidad se va a definir desde diferentes autores los conceptos de currículo, flexibilidad curricular y modelos curriculares. En este espacio no se pretende establecer una concepción unidireccional del currículo, pues su abordaje multidimensional caracteriza la vida y el ambiente escolar, el contexto comunitario, las concepciones pedagógicas institucionales y el conjunto de acciones que plantea una comunidad educativa específica para alcanzar sus objetivos. El currículo no debe circunscribirse únicamente a un plan de estudio, puesto que en él también se consigna unos fines, unas estructuras, unos ejes transversales, una sucesión de contenidos temáticos, una concepción metodológica, materiales didácticos y de evaluación que se interrelacionan e interactúan con aspectos socioculturales de una población específica. Ahora bien, son diversas definiciones las que atañen esta categoría. En este apartado se consignan algunas por diferentes autores. Al respecto, Sacristán afirma que el currículo es un componente escolar de vital importancia que manifiesta ciertos elementos no específicamente académicos. Por lo tanto, debe considerarse como algo que emergen de las construcciones culturales de los sujetos que confluyen en el ámbito escolar. En este sentido, el currículo es concebido como la cultura de la escuela y en cierto modo como una cultura que subyace de los actores emergentes del campo educativo, dado que mantiene su principal propósito en las relaciones teórico-prácticas que se dinamizan en el contexto escolar. Así lo expresa Sacristán, a plantear que un currículo se justifica en definitiva en la práctica por unos predeterminados efectos educativos y esto depende de las experiencias reales que tienen los alumnos en el contexto en el aula. Es importante resaltar que las posturas de los diferentes autores permite visibilizar el currículo como los lineamientos y propósitos que espera la educación para asumir el compromiso de una formación integral con los educantes. De igual manera, como las estrategias y técnicas de enseñanza que el profesorado aborda para sus prácticas pedagógicas y como un proceso donde intervienen las oportunidades, las experiencias y aprendizajes que van más allá de la planeación. En este orden de ideas, la configuración curricular refleja la identidad de un contexto social, donde intervienen diversos aspectos como lo político, lo cultural, lo económico e ideológico, que si bien influye en el quehacer pedagógico y hacen de esta labor una labor trascendental desde las aulas hasta la vida cotidiana de los sujetos que aprenden. De acuerdo con el Ministerio de Educación de Colombia, conceptualiza el currículo por medio del decreto número 230 del 2002 como el conjunto de criterios, planes de estudio, metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional, local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Zabalza propone uno de los elementos fundamentales que se centra en el currículo, afirmando que éste debe responder a 4 preguntas específicas: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Flexibilidad curricular. Desde los años 70 del siglo pasado, los teóricos de la pedagogía detectaron serios problemas en los planes de estudios y los sistemas educativos del país y de la región en general. Detectaron problemas serios de rigidez académica que orientaban la organización universitaria, cuyos planes de estudios eran verticales y cuyas estrategias de enseñanza estaban orientadas a privilegiar la adquisición de conocimientos memorísticos
y el enciclopedismo, lo que provocaba inmovilidad en los diferentes sectores de la institución educativa. Pedrosa sostiene que la rigidez académica se asoció con el modelo de escuelas y facultades. Por tanto, la salida que se propuso en aquellos años fue la introducción del modelo departamental, un modelo orientado hacia la flexibilidad curricular que persigue la movilidad de los actores universitarios y promueve la comunicación horizontal. Y fue en este escenario que se empezó a mencionar con mayor frecuencia el concepto de flexibilidad. El término de flexibilidad se ha usado en diversos sentidos y disciplinas. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la flexibilidad en el área educativa se entiende como lo que es susceptible a cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades. Modelos curriculares. La educación se conoce históricamente como un agente formador de conocimientos pedagógicos y diferentes fenómenos como el social, histórico, político y antropológico. Modelo curricular de Tyler. Se remonta a la publicación de su libro Principios Básicos del Currículo, obra publicada después de la Segunda Guerra Mundial. La concepción de Tyler del currículo se proponía como un método racional para encarar, analizar e interpretar el currículo y el sistema de enseñanza en cualquier institución educativa. Tyler, 1973, citado en Vélez y Terán, 2010. Para Tyler, el diseño curricular se debía basar en 4 preguntas claves. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? ¿Cuáles experiencias educativas ofrecen posibilidades de alcanzar esos fines? ¿Cómo se puede alcanzar de manera eficaz esos fines? ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? El modelo tayloriano se estructura en 7 etapas. Estudio de los propios educandos como fuente de objetivos educacionales. Necesidad de hacer un estudio de la vida contemporánea de la escuela. Intervención de los especialistas. El papel de la filosofía en la selección de los objetivos. Selección y orientación de las actividades de aprendizaje. Organización de las actividades para un aprendizaje efectivo. Evaluar la eficacia de las actividades de aprendizaje. Dada la importancia de los modelos curriculares como vínculos entre la teoría y la práctica pedagógica, es necesario conceptualizarlos. Para Bolaños y Molina, 2017, los modelos curriculares se definen como la representación gráfica y conceptual del proceso de planificación curricular. Es gráfica porque muestra las interrelaciones que se dan entre los elementos del currículo mediante una representación esquemática y es conceptual porque permite la visualización teórica de cada uno de esos elementos. Por otra parte, desde una perspectiva general, Canton, 2011, refiere que los modelos curriculares son sistemas de aproximaciones a la realidad que explican la naturaleza o características de un contexto educativo. Asimismo, es preciso señalar que independientemente de esa clasificación, se ha incorporado el modelo curricular basado en competencia, pues es uno de los modelos que también tiene presencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según Trujillo, 2014. El modelo basado en competencias aparece en la década de los 70 en los Estados Unidos como respuesta a los cambios económicos y los nuevos retos que traía la globalización. Es decir, el paso de una economía fordista, taylorista, a una economía de la tecnoglobalización. Un currículo por competencias tiene como aliado principal a la evaluación curricular, a la que considera un elemento sustancial, pues le permite obtener información sobre todos los procesos del currículo para regular la coherencia de todos los elementos curriculares. Por otra parte, Walter Kluwer, 2019, define a las competencias como capacidad observable en un estudiante que integra múltiples componentes incluyendo conocimientos, habilidades, valores y actitudes deseables en la vida real. El método basado en competencias es apropiado para promover de habilidades a los estudiantes, según Singer. Este autor establece que existen competencias básicas a introducir en un currículo, como son competencias en comunicación, competencias relacionadas con el ambiente social, biológico y físico, competencias relacionadas con la ética y la religión, competencias de juego y uso de ocio,
Desde este modelo curricular, el aprendizaje es un proceso activo de construcción de significados, en el que el estudiante, gracias a las interacciones con los demás y con el medio, elabora su propio conocimiento y lo aplica en su vida cotidiana, facilitándole a posteriori una inserción exitosa a un sector productivo según Moncada 2011.